3, 2, 1. Hola chicos, el día de hoy continuaremos con geometría y veremos el tema del ángulo. Para ello vamos a aprender y recordar lo siguiente. El ángulo es una medida, agarra su transportador, que se genera desde un puntito que se va a llamar el vértice. Miren aquí desde 0 medimos, ¿no? Decimos queremos 40 grados, hasta el 40 y una flechita se traza. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Vale 40 grados. Y eso es lo que se conoce como ángulo, una medida que se genera entre dos rayos. ¿De acuerdo? Ahora, veamos otro ejemplo. Tenemos aquí, igual, medimos de aquí hasta aquí y miren, esto de aquí es un ángulo que mide desde el 0 hasta el 90. Entonces, este ángulo mide 90 grados. Ahora, como les indiqué, es una medida que se genera desde un inicio hasta un final. Aquí sucede lo mismo. Miren, desde este inicio vamos a medir todo esto. ¿Cuánto mide todo esto? Desde el inicio, que no se ve, es 0, hasta el final son 180 grados. Entonces, este es un ángulo que mide 180 grados. Y por último tenemos este de aquí. Este de aquí inicia en 0, pero va a dar una vuelta completa. Una vuelta completa hasta volver a llegar aquí. Y esto de aquí es un ángulo que mide 360 grados. Entonces, estos son algunos ejemplos. Ahora veamos cómo se clasifica. Mire, todo parte a partir de este de aquí. Cuando nosotros tenemos un ángulo que mide 90 grados, generalmente ya no se escribe 90, sino que el 90 siempre se representa por un cuadradito. Ustedes cuando vean un problema que está un cuadradito aquí, significa que este de aquí vale 90 grados. A partir de ello, se deriva que cuando un ángulo mide menos de 90, o sea, la flechita está por acá, menor, por aquí, por aquí, por aquí, se le dice que es un ángulo agudo, como es este caso de aquí. Tenemos desde el 0 y miren, aquí era el 90. Todas las líneas que van a dibujarse por aquí, por aquí, por aquí, pero son menores que 90, se dice que se ha formado un ángulo agudo. En este caso, este tiene la medida aproximada de 30 grados. Entonces decimos, esto mide 30 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando miden más de 90? Tenemos aquí 90 y mide más. Pueden medir por aquí 100, 110, 120, 130. Se le dice que es un ángulo obtuso. Tenemos este caso, iniciamos en 0 y termina aproximadamente en 130. Un poquito menos, pero es un aproximado 130. ¿Ya? Entonces, este es un ángulo obtuso. Este era un ángulo agudo. Y este es un ángulo, cuando es de 90 grados se le dice ángulo recto. Y cuando el ángulo es desde el inicio hasta el final, hasta aquí, todo planito, se le conoce como ángulo llano. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa que debemos recordar es que a estos vértices generalmente le ponemos una letra. Vamos a poner que sea letra O, letra A, letra R, letra O otra vez. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque en los problemas nos van a decir, tenemos un ángulo con vértice A, digamos aquí, vértice A. O tenemos un ángulo agudo, ya sabemos que tenemos que dibujar menor que 90 grados. Tenemos un ángulo obtuso, de frente nosotros vamos y dibujamos un ángulo obtuso mayor de 90 grados, que sería así. ¿De acuerdo? Un ángulo agudo, como este. Un ángulo recto, como este. Un ángulo llano, como este.
¿De acuerdo? Entonces, esto es importante para poder resolver ejercicios relacionados a ángulos. Ahora vamos a ver el tema líneas notables, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, vamos a ello. Ya, aquí tenemos líneas notables. Existen varias líneas notables, pero para poder resolver problemas de ángulos, vamos a iniciar con la línea bisectriz. Bisectriz interior. Se dice bisectriz interior, vamos a poner aquí bisectriz interior, porque va a estar dentro del ángulo que se ha formado, ¿de acuerdo? Entonces, vemos estos ejemplos. Miren, desde aquí, desde el vértice O, aquí vemos todo esto. ¿Cuánto mide este ángulo? Mide 60. Todo mide 60. ¿Qué es lo que hace una bisectriz? Una bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, si todo mide 60, ¿cuál sería la mitad? La mitad de 60 sería 30. Entonces, más o menos aquí, y nosotros dibujamos una flechita. Desde el vértice, pasando por esta línea que hemos hecho de guía, y ahí. Entonces, decimos que esta línea que estamos dibujando es la bisectriz de este ángulo, ¿de acuerdo? Que es 60. ¿Qué quiere decir? Que este pedacito vale 30 y este pedacito también vale 30. ¿De acuerdo? 30 grados, 30 grados. Vemos otro ejemplo. Esto ha sido un ángulo agudo, pero también puede suceder en un ángulo obtuso. Miren, este ángulo de aquí mide aproximadamente 100. Como mide 100, ya se pasó del 90, es obtuso. Y si mide 100, la bisectriz lo dividiría el ángulo en dos partes iguales. Todo esto vale 100. Entonces, la mitad de 100 es 50, aquí en el 50. Me dicen dibujar la bisectriz. Entonces, nosotros medimos, hicimos 50, está por aquí y pasa por acá. Esta línea que está haciendo una división al ángulo de 100 grados es la bisectriz. Este ladito valdría 50 grados y este ladito de aquí también valdría 50 grados. ¿De acuerdo? Pero para los problemas, generalmente esa es la idea que ustedes tienen que tener, ¿no? Porque no van a estar dando regla, ¿no? Esto es para que ustedes vean de dónde nace la bisectriz o a qué se refiere, pero en un ejercicio si les dicen, tienen, acá va una vértice P. Tiene un ángulo agudo, ya, ángulo agudo, menor de 90. Y una bisectriz. Así van a decir los ejercicios. Y no nos dicen nada más, ¿no? Pero, como me dicen bisectriz, yo ya tengo que colocar que estos dos son iguales. Y como no me van a decir dato, yo le pongo letritas. Por ejemplo, alfa y alfa. Pero sí me puede decir el problema que todo mide, digamos, 80. ¿Ya? Acá le vamos a poner que es A, B. Entonces diríamos A o B, el ángulo A o B es igual a 80. Y nos dicen determinar alfa. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, todo vale 80. Pero esta es una bisectriz, entonces aquí era alfa y alfa. Entonces decimos alfa más alfa es igual al total, es igual a 80. 2 alfa es igual a 40. Entonces, alfa es igual a 40 entre 2. Por lo tanto, alfa es igual a 20. ¿De acuerdo? Entonces, los ejercicios generalmente son así. Es similar al tema anterior que vimos de las rectas, que nos dicen el punto medio, pero aquí no hay punto medio, aquí hay bisectriz. Entonces, veamos un casito más aquí abajo, digamos obtuso, ¿no? En un ángulo obtuso, me dicen, tengo un ángulo obtuso. Yo dibujo un ángulo obtuso que es A o B. En la letra que va al medio, porque puede ser así, miren, A o B,
la que va al medio, generalmente este es para dibujar como vértice, aquí, A o B. Que me dicen, ¿no? Que la medida del ángulo A o B, todito el ángulo, es igual a 120. Y dicen que tiene aquí una línea bisectriz, donde cada angulito que se formó mide beta, digamos, beta y beta, ¿no? Nosotros, ¿qué sabemos? Sabíamos que estos dos eran iguales porque esta es una bisectriz. Ya. Pero todo mide 120, entonces decimos beta más beta es igual a 120. Por lo tanto, 2 beta es igual a 120. Esto pasa a dividir 120 entre 2, sería igual a beta. Por lo tanto, beta es igual a 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, esto es más o menos para que puedan tener una idea de lo que se va a presentar en los ejercicios, porque muchas veces no va a venir dibujado, sino va a venir un texto donde tenemos que interpretar. Pero habiendo visto el tema de los tipos de triángulos y esta línea notable, más adelante vamos a tocar las otras líneas notables después de haber visto el tema de los triángulos, pero para comenzar con ángulos sería esta. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, a continuación les voy a explicar un poco acerca de algunos conceptos. Ya, quiero que recordemos estos dos conceptos. El concepto de ángulos adyacentes, que se refiere, van a decir, no tenemos ángulos adyacentes. Es muy similar a ángulos consecutivos. Miren, los ángulos adyacentes es, ustedes tienen aquí un ángulo. Digamos que este es el ángulo A o B. ¿De acuerdo? Y aquí le decimos que esto vale alfa. Y aquí trazamos otra línea. Y digamos que este es el punto C. Entonces, y esto es el ángulo beta. Tenemos aquí ángulos adyacentes. Entonces vamos a ver estos tres últimos conceptos, que es ángulos complementarios, ángulos suplementarios y ángulos opuestos. Los ángulos complementarios son dos ángulos que cuando los sumemos tienen que sumar 90. ¿De acuerdo? Entonces son ángulos que al sumar nos da 90. Por ejemplo, si nosotros decimos que alfa valga 50, ¿cuánto debería valer beta? Beta, para que llegara a 90, debería valer 40. Son complementarios. Se complementan, se refiere a que tienen que sumar 90 grados. Si estos dos ángulos los unimos dentro de una sola figura, sería así. Esto valdría alfa y esto valdría beta, al unirlos. ¿De acuerdo? Eso es lo único que quiere decir complementarios. Ahora, suplementarios viene relacionado a que tienen que medir, sumando los ángulos, tienen que medir 180 grados. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos esto vale teta y esto vale alfa, acá decimos alfa más, bueno, teta más alfa es igual a 180 grados. Si lo unimos en un solo dibujo, este pedacito sería teta y este sería alfa. La suma de ambos tiene que medir 180. En los ejercicios nos van a decir así. Tenemos dos ángulos suplementarios. Ya sabemos que nosotros, solo nos dicen tenemos ángulos suplementarios, pero nosotros tenemos que inferir que se refiere a que la suma es 180. Entonces decimos, por ejemplo, teta, si yo le pongo que vale 120, ¿cuánto valdría alfa? Alfa, lo que le falta para llegar a 180, entonces sería que alfa es igual a 60 grados. ¿De acuerdo? Eso es ángulos suplementarios. Y por último, los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos se refieren a que nosotros trazamos dos rectas y de aquí vamos a poner, por ejemplo, un ángulo, que este sea alfa. ¿Y qué pasa? Que esto de acá va a actuar como un espejo, como si esto pasara al otro lado. Este valor de aquí también es alfa.
entonces este ángulo que está aquí, que vamos a poner acá de rosado, que sea beta, esto también va a ser beta. Entonces va a haber este tipo de ejercicios donde encontremos dos líneas secantes y los ángulos opuestos siempre van a ser los mismos. No se lo tiene que decir el problema, simple y sencillamente por decir que son ángulos opuestos o ver líneas así secantes como una X, ya se infiere que esto es lo mismo que está aquí y esto es lo mismo que está aquí. Ahora sí, veamos a un caso donde podamos aplicar lo que hemos aprendido. Ya chicos, a continuación entonces veamos un ejemplo. Dice aquí, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D. Ya, nos dice que tenemos esos ángulos y son consecutivos. Entonces empezamos dibujando. Aquí una flechita y acá el vértice, ¿no? Acá dice A. Les dije que la letra que va al medio es el vértice A o B. A, O, y aquí sería la letra B. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos dice letra B. También tenemos consecutivo, o sea, va al costadito. B, B o C. Entonces, B o C iría más o menos aquí. ¿De acuerdo? C. Y el otro ángulo dice C o D. C o D. Entonces, por acá. ¿De acuerdo? Letra D. Listo. Entonces, acá están consecutivos. Uno, otro. Al costado. Ya. Ahora, ¿qué nos dicen? Tal que OB, vamos a trazarlo de otro color amarillo. A ver. Este de aquí dice que es bisectriz. ¿Es bisectriz de qué ángulo? Del ángulo A o C. A o C sería esto de aquí. A o C. Entonces, de este ángulo A o C, la bisectriz es OB. Esta es bisectriz. Entonces, hasta ahí, ¿qué sabemos? Sabemos que la bisectriz lo que hizo es dividir a este ángulo anaranjado en dos partes iguales. Entonces, como no sabemos cuál es el valor, nosotros le ponemos un valor. Digamos alfa y alfa. Listo. Luego nos dicen, luego nos dan una información, ¿no? Aquí, esto de aquí. De aquí hasta aquí. Dice, lo pasamos acá abajo para que se pueda ver mejor. Y dice, M significa medida, esto significa ángulo y acá especifica qué ángulo. Y dice, la medida del ángulo A o C más 2 veces la medida del ángulo COD es igual a 60. Ahora, ¿cuánto mide AOC? AOC mide alfa más alfa. Entonces, todo esto es lo mismo que escribir 2 alfa. Luego, más 2 veces, aquí está el 2, 2 veces, ¿qué cosa? La medida del ángulo COD. Pero aquí no hay un valor, entonces nosotros le vamos a poner un símbolo, digamos beta. Entonces, todo esto es lo mismo que escribir beta. Y igual a 60. Entonces aquí factorizamos el 2 y decimos alfa más beta es igual a 60. Para recordar, recuérdense que factorizar significa extraer el término en común en este caso. Entonces el término en común que tiene este término con este término es el 2. Entonces lo saco aquí a un costadito y dejo lo que quedaría. Quedaría el alfa más el beta. Ahora el 2 pasa a dividir 60 entre 2. Sería igual a alfa más beta. ¿Cuánto valdría alfa más beta? Alfa más beta valdría 30 grados. ¿De acuerdo? Hasta ahí tenemos lo que hemos resuelto de la información que nos ha brindado el problema. Pero nos dicen calcular B o D. Nos piden que calculemos este ángulo de verde. Desde aquí hasta acá. B o D. Pero B o D, ¿qué es? Es alfa más beta. Entonces, lo que nos pedía
el ejercicio, justamente es lo que hemos obtenido, alfa más beta. Entonces decimos, la medida del ángulo BOD es igual a alfa más beta, que es lo mismo decir que es igual a 30. Y esa sería la solución. Ahora, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan practicar. Hola chicos, aquí les dejo un ejercicio similar al que hemos resuelto hace un momento y solo cambiar algunos datos. Les invito a resolverlo y muy pronto estaré publicando la solución de este ejercicio y del ejercicio del video anterior. Recuerden que esta es la parte 1 del tema de ángulos. Aún falta ver otros conceptos para poder seguir resolviendo ejercicios relacionados a este tema. Por favor, denle suscribirse y campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que sigo subiendo de teoría de diferentes temas de matemáticas, geometría, álgebra, entre otros. Nos vemos, cuídense mucho.